A ver, perdón, a la senadora Lucy. Ya sé. Senadora, sonido al escaño de la senadora Mesa. ¿Con qué objeto, senadora? Gracias, presidenta. Solamente para recalcar que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador no puede ser objeto de exhorto, y esto con fundamento en el artículo 276, numeral 1, fracción 1 del reglamento del Senado, que establece que el exhorto es solamente para autoridades. El presidente Andrés Manuel todavía no es una autoridad. Nada más para que quede asentado, por favor. Gracias, senadora. Les recuerdo que no está a debate el tema. Gracias por su comprensión. Quedamos en que no iban a estar estos temas a debate. Quedamos en un acuerdo de todos los grupos parlamentarios y en la mesa directiva en que estos puntos de acuerdo no se iban a discutir, sino turnar directamente a las comisiones correspondientes. Túrnese a la... Félix. No se te ha dado el uso de la palabra. Túrnese a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, así como a la Comisión de Gobernación. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Claudia Ruiz Massieu para presentar a nombre propio y del senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a remitir el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo y su recomendación 201, y a la Cámara de Senadores a retomar el análisis y proceso deliberativo en torno a la ratificación de dichos instrumentos. Adelante, senadora. Gracias, presidente, compañeras y compañeros senadores. El trabajo es uno de los derechos que más dignifican a la persona en todas sus dimensiones. Es uno de los derechos humanos que requiere de una mayor articulación institucional y que mejor subraya el carácter indivisible de los derechos humanos. Cuando hay trabajo, se mejora el bienestar familiar, se crean comunidades más prósperas, se enaltece el esfuerzo individual y se sostiene la economía nacional. Sin embargo, el trabajo requiere no solo de un mercado que lo genere, sino de un marco jurídico que lo haga justo, que proteja los derechos laborales de las y los trabajadores, ingresos suficientes, acceso a la seguridad social, un ambiente libre de abusos, discriminación, acoso o violencia. No puede haber trabajos de primera y segunda categoría. Ningún mexicano debe verse en la situación de tener que sacrificar derechos a cambio de un ingreso. Lamentablemente, en nuestro país, la situación del trabajo doméstico remunerado es muy precaria y representa un pendiente inaplazable que solo puede ser corregido con la intervención del Estado. Actualmente, alrededor de 2,5 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado. Para dimensionarlo, esto equivale a casi 2 veces la población del estado de Tlaxcala. La situación laboral de estas mujeres y hombres es inaceptable en muchos sentidos. De acuerdo al INEGI, el 96% no tiene acceso a prestaciones de seguridad social y muchos reciben hasta el 50% de su pago en especie, cuando los parámetros internacionales establecen que este porcentaje no debe exceder el 33%. A falta de un contrato, como sucede en la mayoría de los casos, quedan expuestos a tratos arbitrarios, a jornadas excesivas, discriminación y despido injustificado, que de un día al otro pone en riesgo el sustento de sus familias.
La mayor parte de quienes desempeñan este trabajo son mujeres, el 88%, que en promedio reciben menos de 2 salarios mínimos por jornadas extenuantes que pueden llegar a más de 12 horas al día. Si bien las reformas a la Ley Federal del Trabajo de 2012 supusieron algunos avances, al incorporar conceptos como la igualdad sustantiva y salarial, la normatividad sigue siendo más que insuficiente. Por ejemplo, quedó pendiente la obligatoriedad de inscribir a los trabajadores domésticos en la seguridad social, un derecho humano, por lo tanto, irrenunciable. Quiero destacar que desde 2014, la Secretaría de Gobernación, por convicción personal del entonces titular, el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó un esfuerzo para visibilizar y regularizar la situación de las y los trabajadores domésticos. En ese momento, el secretario Osorio afirmó que había que pasar de las relaciones culturales de servidumbre a las de un trabajo digno, con derechos y responsabilidades. Dicho esfuerzo desembocó en diversas acciones que hoy nos dan un panorama más claro de la situación. Por ejemplo, se convocó a los foros Condiciones Laborales de las Trabajadoras Domésticas, que contaron con amplia representación de colectivos, sindicatos, empleadores y organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Una amplia encuesta sobre el trabajo doméstico, así como la elaboración del documento La inspección laboral en el trabajo del hogar remunerado, experiencias internacionales y recomendaciones para México. Este esfuerzo se sumó a innumerables reuniones entre dependencias del Gobierno federal para identificar cómo superar inquietudes de las propias dependencias y poder instrumentar mejor esta agenda. Hoy, entonces, ello nos permite estar en condiciones de ya hacer realidad este pendiente. En este sentido, el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo doméstico y la recomendación 201 que emite ese mismo organismo son un estándar de oro cuya adopción permitiría a México poner al día su legislación laboral de acuerdo a las mejores prácticas globales. Pero lo más importante, permitirá al Estado mexicano comenzar a hacer justicia a un colectivo de mujeres y hombres con los que tenemos una deuda. Son quienes cuidan a nuestros hijos, nos permiten tener condiciones domésticas dignas y confortables, y al hacerlo, a muchos de nosotros nos dan la oportunidad de dedicarnos a otras actividades de desarrollo personal distintas al hogar. Con eso en mente, los senadores y las senadoras del Partido Revolucionario Institucional ponemos a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo que contiene no solo las preocupaciones y recomendaciones y hace eco de órganos nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sino responde también a recomendaciones de instancias internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La ratificación de este convenio supondrá la necesidad de armonizar nuestra legislación laboral, para lo cual también hago un llamado a esta soberanía de ponernos en la primera línea de la defensa del trabajo, pero sobre todo de la dignidad de millones de mujeres y hombres trabajadores del hogar. A partir de esta proposición, se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir al Senado de la República los instrumentos referidos. También se exhorta a este Senado para que, una vez recibidos, analice y debata la pertinencia de estos documentos con miras a su ratificación. Finalmente, solicita a las instancias del Gobierno federal, como las Secretarías del Trabajo, Salud, Economía, Hacienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras, para realizar el acompañamiento a este proceso deliberativo. Compañeras senadoras, compañeros senadores, México tiene una deuda con las y los trabajadores domésticos remunerados.
Pero tenemos también los instrumentos para empezar a subsanarla. Y está en manos de esta soberanía dar el primer paso en esa dirección. Ruego concluir a la oradora. Concluyo, senador presidente. Nuestro país no puede quedar al margen de los avances internacionales en esta materia, pero sobre todo en un México democrático, nadie puede ser invisible, nadie puede carecer de un marco jurídico que garantice la promoción, la defensa de sus derechos humanos. No podemos fallarle a este segmento de trabajadoras y trabajadores que son de los más vulnerables. Es un acto de congruencia personal, pero también de todos quienes integramos esta Cámara, que es a su vez parte de uno de los poderes del Estado. Es un tema de convicción democrática, un tema de defensa de derechos humanos y un tema de justicia social. Muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Para qué efecto sonido en el escaño del senador Álvarez y Casa? Si tienen a bien así estar de acuerdo, los integrantes de esa propuesta, el senador Osorio Chong, la senadora Ruiz Massieu, sumarme a esta propuesta que me parece absolutamente indispensable y civilizatoria, senador presidente. Recoja a la Secretaría la rúbrica del senador Emilio Álvarez y Casa, por favor. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Samuel García Sepúlveda a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar un punto de acuerdo que exhorta a hacer público los términos del entendimiento comercial alcanzado con Estados Unidos de América y se cita a comparecer al secretario de Economía. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. El pasado 27 de agosto de este año, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron que se había llegado a un entendimiento comercial en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese día, dando a conocer poca información, el presidente, utilizando sus redes sociales, detalló que alcanzó un entendimiento comercial con Estados Unidos, deseando que también se integrara Canadá. A las pocas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues detalló: "We have a U.S.-Mexico Trade Agreement, and that's fantastic". Lo que no es fantastic es que no sabemos nada de ese entendimiento. No sabemos los conceptos como el capítulo de controversias, el capítulo automotriz, las reglas de origen. No sabemos nada y le compete a este Senado ratificar ese tratado. Y obviamente no vamos a firmar cheques en blanco. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es o era un acuerdo trilateral que se firmó en el 94 y básicamente lo que busca en casi 400 artículos y anexos que componen 4,000 hojas es regular las reglas de los impuestos y aranceles, de la libertad de comercio y del transporte en los tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La actual administración de Estados Unidos ha fijado una postura crítica. El candidato Donald Trump, desde que era candidato presidencial, se comprometió a impulsar la renegociación. Sin embargo, al día de hoy no sabemos ciertos puntos clave que tienen a México en preocupación. Uno de ellos, las reglas de origen. 2, las piezas de autotransporte. 3, la cláusula sunset. 4, el combate a la corrupción. 5, el régimen salarial de México, que no ha subido en 2 décadas. Y por supuesto, el capítulo 19,
que es la resolución de controversias por violación al tratado. Ese capítulo es clave, ya que Estados Unidos lo ha violado reiteradamente y como las resoluciones no vinculan, quedan como simples recomendaciones. Como caso ejemplo, Estados Unidos lleva ya desde el 98 violando la entrada del transporte mexicano a Estados Unidos. Por todo lo anterior, y en virtud de que conocemos muy poco de este entendimiento y que además hay peligro de que Canadá no entre, lo que va a desnaturalizar este tratado trilateral, es que con base en el segundo párrafo, fracción primera del artículo 76, es nuestra potestad, nuestra facultad aprobar tales tratados internacionales. Resulta cuestionable que no se haya dado a conocer ni a los mexicanos, ni a los grupos productivos, pero sobre todo a los senadores, ¿qué es ese entendimiento comercial? En mi caso en particular de Nuevo León, que el 85% de las exportaciones están amparadas en Telecán, claro que es de llamar la atención desde esta tribuna. No obstante, el momento oportuno para discutir y ratificar en comisiones, creemos que es de suma importancia que desde ya le digan al Senado de qué se trata este acuerdo, este entendimiento. Por todo lo anterior y porque no vamos a firmar cheques en blanco, ni nos vamos a esperar a que nos manden un machote, es que estamos pidiendo el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta a la Secretaría de Economía del Gobierno de la República a hacer públicos los términos, alcances y características del entendimiento comercial alcanzado con el país Estados Unidos de América. Segundo, se cita a comparecer al secretario de Economía Ildefonso Guajardo, paisano de Nuevo León, para exponer los términos, alcances y características de este entendimiento. Presidente, yo con esto concluyo. Sin embargo, pongo a su consideración, sé que se está buscando un punto de acuerdo y urgente y obvia resolución por parte de Morena. Estamos totalmente de acuerdo en que se vote en este momento, si así lo desea la honorable Cámara. Muchas gracias. Gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Nancy de la Sierra Aramburu, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo que exhorta a la 59ª legislatura del Congreso del Estado de Puebla, así como al gobernador de dicho estado, a abstenerse de enajenar bienes inmuebles del dominio público. Con su permiso, presidente, a la mesa, compañeras y compañeros Adelante. senadores. Me extraña la preocupación de los compañeros senadores de Acción Nacional. Me extraña que hoy sean objetivos, porque lo que vivimos en Puebla debería ser trascendente y lo vivimos hace 7 años. Como todos conocerán o habrán escuchado con profundo interés, lo sucedido en las elecciones del Estado de Puebla el 1 de julio son inaceptables, nos llenan de indignación. Un cúmulo de irregularidades que vivieron los poblanos en esa jornada electoral. Soy poblana y desgraciadamente lo ocurrido solo constituye una pequeña prueba de lo que los poblanos hemos vivido los últimos 7 años. Por eso lamento que se haya retirado del Pleno el senador Moreno Valle, porque en el Estado de Puebla las malas prácticas están a la orden del día.
lo que solo constituye a la pérdida de gobernanza, al deterioro de las instituciones y a la calidad de vida de los poblanos. En este sentido, y en días recientes, en el ocaso de la actual legislatura y en menos de una semana, el gobernador del estado presentó 2 iniciativas, las cuales pretenden autorizar la permuta de más de 400,000 metros cuadrados del Parque Ecológico General Lázaro Cárdenas, mejor conocido como Flor del Bosque, que es, por cierto, el único pulmón que tiene la ciudad de Puebla y cuya importancia ecológica es invaluable, pues su conservación garantiza el refugio de diversas especies de flora y fauna. Y por otro lado, enajenar 7,000 metros de un edificio marcado con el número 710 de la Avenida Reforma de Puebla, mismo que se encuentra catalogado como patrimonio mundial, y lo reitero, mundial de la UNESCO, y por tanto vinculado con el acervo de inmuebles representativos de la nación. ¿A quién pretenden engañar? A esta asamblea no. Todos quienes estamos aquí somos personas que ocupamos política en nuestros estados, que estamos al corriente de los sucesos del país y que no podemos ser engañados sobre los temas en cuestión. Se pretende engañar al pueblo de México, que confiando en nuestro valor han puesto en nuestras manos sus intereses. La verdad es la siguiente: el actual grupo en el poder en el estado de Puebla nos ha demostrado que su ambición y sus excesos no tienen límites. Asimismo, con los recientes acontecimientos, nos han demostrado, entre otras cosas, que no respetan a las instituciones electorales y judiciales, y tampoco respetan nuestro acervo ecológico y, por supuesto, nuestro acervo cultural. Por eso, y en resumen de esta triste realidad que vivimos en Puebla, tenemos un gran reto, tenemos un problema que debe ser resuelto. Podemos, considero todos, coincidir con el mismo objetivo: cambiar la forma de gobernar, de generar políticas ineficientes y socialmente costosas como sucede en Puebla. Es momento de que los gobiernos estatales se comporten de manera humana y justa. Compañeras y compañeros senadores, si estos excesos no son detenidos a tiempo, habremos perdido no solamente los poblanos, sino los mexicanos, nuestro patrimonio cultural y ecológico de manera irreversible. Es por lo antes expuesto que hago uso de esta tribuna para exhibir estas conductas y exhortar a la 29ª legislatura del Congreso del Estado de Puebla, así como a Antonio Gali Fayad, gobernador actual, a abstenerse a enajenar o permutar los referidos inmuebles del dominio público. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Pasamos ¿Para qué efecto estamos desahogando los puntos? Senadora, usted tiene todo el derecho de presentar una proposición con punto de acuerdo en la próxima sesión. Para este caso, el orden del día ya se ha elaborado y las rondas correspondientes también, y el punto presentado no está a discusión. Ha sido turnado ya a comisión. Le agradezco, pero no es posible, porque si no
pondríanse a consideración todos los puntos también. Se turnan a comisión y solo se discuten en el Pleno aquellos que son aprobados como de obvia y urgente resolución, y no es el caso. Gracias. Bien, pasamos a la segunda ronda e iniciamos con la participación de la senadora Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo en relación al terremoto del 7 de septiembre de 2017 que afectó a diferentes entidades federativas de la República Mexicana. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, mañana se cumple un año del sismo de mayores proporciones que haya ocurrido en el territorio nacional desde que se realizan mediciones instrumentales en nuestro país. A las 23:49, un movimiento de tierra de 8.2 grados en la escala de Richter se sintió esencialmente en Oaxaca y Chiapas y en 3 entidades más del país. En el istmo de Tehuantepec se sintieron y vivieron casi 22,000 réplicas. Ni siquiera el temblor del 85, que causó miles de víctimas fatales, causó dicha magnitud. Todos recordamos con sorpresa y dolor las imágenes de la muy querida y emblemática ciudad de Juchitán de Zaragoza, de Unión Hidalgo, de Ixtaltepec, de Santiago Astata, pero no fueron las únicas localidades afectadas. Hubo daños en 41 municipios de la entidad. En Oaxaca, la afectación alcanzó a 800,000 personas, más de 60,000 viviendas afectadas, 1 millón de personas sin luz, 324 centros escolares, 42 de los cuales fueron destruidos en su totalidad, además de daños carreteros e infraestructura hidráulica. La gran mayoría de zapotecos del istmo de Tehuantepec, Mijes, Chontales, Icots y diversas comunidades de Oaxaca y del hermano estado de Chiapas aún no logran lo esencial: volver a su vida cotidiana con normalidad, recuperar su patrimonio y su empleo. A un año todavía hay miles de casas que reparar o reconstruir. Podría asegurar que el 80% de los damnificados siguen en la incertidumbre. En cada visita que hago a las diferentes regiones de mi estado, es reiterada la solicitud de saber a dónde fueron a dar los recursos destinados de la reconstrucción, lo cual constituye el propósito de este punto de acuerdo. Tenemos que estar conscientes de que México es un país cuyo territorio está expuesto a muchos riesgos y peligros derivados de catástrofes naturales. De acuerdo con la organización German Watch, México es el 7º país del mundo con más pérdidas económicas derivadas de fenómenos naturales. La evidencia da cuenta de que, con todas las experiencias que hemos adquirido los mexicanos en materia de fenómenos climatológicos y sísmicos, por ejemplo en Oaxaca, tiembla prácticamente todos los días. No hemos creado una cultura que permita la prevención, mitigación y remediación suficiente. Tampoco hemos logrado la eficiencia gubernamental en el ejercicio de los recursos públicos que nos garantice oportunidad en la atención de damnificados, transparencia y rendición de cuentas en la aplicación del dinero público. Por ello, a un año de los sismos, convencida de que aún existen muchos pendientes, solicitamos a través de esta resolución con punto de acuerdo que las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Educación Pública, de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, además del Infonavit y Fobiste, informen a esta soberanía las acciones, programas y recursos aplicados en la atención de las personas damnificadas con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado. Derivado de las quejas que hemos recibido,
de manera directa, estamos convencidos que es necesario hacer un diagnóstico sobre el avance en la atención a víctimas y de las labores de reconstrucción. La información que se solicita a las dependencias públicas es con base a las atribuciones y participación de cada una de ellas y, en los casos que así corresponda, detalladas por entidad federativa. Compañeros, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos sustanciales a toda democracia que aspire a garantizar el bienestar general de los ciudadanos por igual. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Quiero informar a esta soberanía que la senadora Susana Harp Iturribarría, de Morena, y el senador Raúl Bolaños Cacho, del Partido Verde Ecologista de México, nos han solicitado guardar un minuto de silencio por las víctimas del terremoto del 7 de septiembre del 2017. Se pide a todos ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de aquel suceso. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz para presentar a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar el recurso de apelación contra el sobreseimiento decretado en favor del procesado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Con el permiso de la presidencia, estimadas compañeras y compañeros, en el estado de Chihuahua, indignado por el elevado endeudamiento de la anterior administración y los actos de corrupción, la Fiscalía del Estado se dio a la tarea de dar con los responsables del quebranto financiero que heredamos de la pasada administración. Un esfuerzo titánico que ha enfrentado muchísimos obstáculos. Derivado de estas investigaciones y la actuación de nuestra Fiscalía, se ha podido documentar el modus operandi de una red de corrupción político-electoral que ha triangulado a través de empresas fantasmas reconocidas por el propio sistema de administración tributaria, la prestación de servicios que nunca se otorgaron y poder sifonear recursos a campañas electorales. A la fecha, con estos esfuerzos, se ha logrado 46 vinculaciones a proceso, 44 órdenes de aprehensión, 14 en contra del propio exgobernador César Duarte y 7 sentencias condenatorias. Pero un suceso en diciembre del año pasado, la detención de Alejandro Gutiérrez, que cimbró y alarmó a nivel nacional por la presencia y por la potencial repercusión e involucramiento de otros actores de primer nivel, y el gobierno federal activó distintos mecanismos y estrategias para contener esta acción.
La primera fue en el propio mes de diciembre del año pasado, cuando el secretario de Hacienda vinculó la entrega de 700 millones de recursos del Fortafín a la investigación de Alejandro Gutiérrez. En otro, de ahí surgió precisamente la Marcha de la Dignidad, con la que logramos recuperar esos 700 millones de pesos. Después se le trató de trasladar a un penal federal del Estado de México y también se logró que no prosperara esa intentona. Pero el último intento es el federalizar el delito, el decir que estos recursos, el pueblo de Chihuahua y el gobierno de Chihuahua no son los agraviados, que el agraviado es el gobierno federal y más específicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así lo dirimió los jueces federales y accedieron a la pretensión de la Procuraduría General de la República para establecer como víctima a la Federación y decir que el gobierno de Chihuahua no tiene competencia y que lo excluyen para poder intervenir en la investigación y en el proceso. Por eso, a partir del 6 de abril, la investigación contra Alejandro Gutiérrez quedó a cargo única y exclusivamente en manos de la Procuraduría General de la República. Y desde entonces se detuvo primero y después se desechó las pruebas que ya habían sido valoradas por distintos jueces penales y jueces federales cuando habían otorgado las órdenes de aprehensión, vinculación a proceso y distintos amparos presentados por la defensa. En este entramado de que le quitan al gobierno del Estado de Chihuahua la posibilidad de intervenir, lo atrae la Federación y la Federación no actúa, y después se presenta y solicita el sobreseimiento por falta de pruebas. Ahí es donde estamos parados, ahí estamos atorados. Es falsa la argumentación que esgrime la Procuraduría General de la República de que no se le han otorgado de manera correcta el expediente. Todas las evidencias se encuentran en la carpeta de investigación y adicionalmente ellos cuentan con una serie de atribuciones para realizar más diligencias, obtener más datos, pruebas. Entonces simplemente no las quisieron ver ni realizar, esa es la realidad, lo afirma nuestro fiscal César Peniche. La carpeta de investigación que realizó la Fiscalía no solo contiene las declaraciones y testimoniales, los documentos, archivos, actas, facturas, contratos y otros elementos que señalan la ilegalidad con la que actuó para desviar recursos públicos de Chihuahua en las campañas del PRI. En este contexto, solo tenemos un recurso. Si la Federación logró federalizar el recurso, solicitamos que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que presente a la brevedad el recurso de apelación correspondiente con el carácter de víctima para que se pueda continuar con el juicio y las pruebas aportadas. Sé que el acuerdo político es de turnar esto a comisiones, todos los puntos de acuerdo. El tema es que no están las comisiones instituidas y si esto se turna en la Comisión de Justicia, para cuando se resuelva se va a declarar improcedente por falta de materia, porque será cosa juzgada. Aquí tenemos lo que aparece el día de hoy en los periódicos nacionales. Son la exclamación, la demanda de las distintas organizaciones empresariales y de la sociedad civil pidiéndole al gobierno federal que asuma su carácter de víctima y actúe en consecuencia. Esta soberanía nos puede ayudar a honrar diciéndole a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que proceda y pueda realizar a la brevedad el recurso de apelación correspondiente con el carácter de víctima para que se concluyan las investigaciones y no se concluya esto, senador. Que no concluya esto en un pacto de impunidad. Por el pueblo de Chihuahua, por la justicia y por el combate a la corrupción, muchas gracias.
Gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Justicia. Presidente, Perdón, no hemos escuché. solicitado Pidió. el turno de urgente y obvia por el motivo que acabo de expresar. Muy bien. Gracias. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea. Vamos a consultar si es de urgente resolución. Si se considera de urgente resolución, abriremos el debate. Si no se considera de urgente resolución, Listo. Que la voten en- senador Cruz, ¿a favor o en contra? Por eso la vamos a contar. En contra de que sea de urgente resolución. Ah, ok. Adelante, por favor. Se va a argumentar por qué no debe ser de urgente resolución y existe la posibilidad de que alguien argumente a favor y después votamos. Con su permiso, señor presidente, hoy por la mañana discutimos el tema en el grupo parlamentario de Morena y coincidimos con la importancia que tiene este asunto, sobre todo tratándose de los recursos de los chihuahuenses, de 250 millones de pesos. Pero nos parece que si se va a involucrar el Senado de la República en un tema tan relevante, debemos de tener todos los elementos a la mano. Al menos eso fue lo que se discutió hoy en el grupo parlamentario de Morena, para poder actuar de manera consciente, de manera responsable y exigir que se haga justicia frente a este desfalco al pueblo de Chihuahua. Por esa razón creemos que lo más prudente en términos de esta soberanía es que se turne a comisiones y actuemos de inmediato, pidamos de inmediato que la comisión en cuanto se instale resuelva para hacerlo con los mejores elementos y exigir justicia para Chihuahua. Por esa razón, y queríamos argumentarlo no solamente votando, pedimos que se turne a comisiones o a la Comisión de Justicia o la que considere la mesa directiva para que se resuelva y se analice a fondo y exijamos justicia en nombre del pueblo de Chihuahua. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Se anotó a favor primero el senador Emilio Álvarez y Casa. Tiene el uso de la palabra el senador. ¿Quién va a favor? El senador Samuel Alejandro García. A favor. Adelante. A ver, sonido en el escaño del senador Manuel Añorbe. Permítame, senador. Sí, le estamos solicitando amablemente y puntualmente a la presidencia que se lea el artículo 109 y 110 para que se cumpla con el proceso parlamentario. De lectura a la Secretaría, por favor, a los artículos 109 y 110. Artículo 109. 1. La moción de urgente resolución la plantea algún senador al presidente por escrito o de viva voz, al darse cuenta al Pleno de una iniciativa o proyecto o al presentarse una proposición como punto de acuerdo u otro tipo de asuntos. 2. Al presentar una moción de urgente resolución, su autor debe explicar sucintamente las consideraciones que motivaron su solicitud.
Artículo 110. 1. La moción de urgente resolución se desahoga antes de que el presidente dicte a trámite u otorgue turno correspondiente. 2. En su caso, una vez que se dé cuenta de la moción, el presidente consulta al Pleno si se acepta o se desecha. 3. De desecharse la moción, al presidente dicta el trámite que corresponde. 4. De aprobarse la moción, el presidente someta a consideración del Pleno del asunto que se trata conforme a este reglamento. 5. En una sesión no se admite más de una moción de urgente resolución sobre el mismo asunto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. No estamos entrando al fondo, solamente al procedimiento. Pido ceñirnos a ello. Vamos a escuchar las razones por las que debe someterse por urgente resolución y acto seguido pasaremos a la votación. Gracias, presidente. Y lo hago sonido en el escaño del senador Añorbe. Con todo respeto, yo también pediría a usted y a la Secretaría que se pueda leer el 87, numeral 5, para que se cumpla a cabalidad el proceso legislativo. Lea la Secretaría el 87, numeral 5, por favor. No son objeto de debate los asuntos meramente informativos ni los que se turnan a comisiones, salvo que por acuerdo el Pleno se los dispense de dicho trámite por considerarse de urgente resolución. Sonido en el escaño del senador Manuel Añorbe. Le pedimos de manera respetuosa y de manera muy puntual que se someta al Pleno si se acepta de urgente o no, de urgente y obvia resolución o no. Eso es lo que procede de acuerdo a lo que hemos leído. Señor senador, hemos escuchado un planteamiento de por qué no debe someterse a urgente y obvia resolución. En equidad vamos a escuchar las razones de por qué sí debe someterse y después someteremos a votación. No hemos entrado al fondo del asunto y no vamos a entrar al fondo si no se acuerda que es de urgente resolución. Gracias, presidente. Permítame, senador Añorbe, sonido en el escaño del senador Añorbe. Con todo respeto, tenemos que aplicar el reglamento y la ley orgánica de este Senado de la República, de este Congreso. No estamos pidiendo absolutamente nada que no se apegue a lo que ya ha leído la Secretaría. No estamos tampoco en contra de la intervención de nadie, solo que se cumpla con el proceso legislativo. Tenemos que dejar un precedente legal y este es el precedente legal, el que nos rige el reglamento y la ley orgánica del Congreso General. Con todo respeto. Con todo respeto, senador, sí se escuchan razones para proceder o no. Esta es una discusión previa de procedimiento. No estamos entrando al fondo. No existe. Se tiene que someter a votación. Sí, sí existe y se ha hecho. Y si el Pleno acepta, bueno, entonces se cumple con el segundo procedimiento que marca la ley orgánica y el reglamento, pero en este momento se le solicita puntualmente, respetuosamente, que solicite al Pleno su votación respectiva, si es de urgente y obvia resolución o no es de urgente y obvia resolución. En este momento no hemos entrado al asunto de fondo, señor senador. Les ruego me permitan desahogar la intervención correspondiente y pasaremos a votar. Gracias, presidente. ¿Se puede? Vamos a escuchar al orador y procedemos a la votación. Gracias. Pues al procedimiento, por favor. El grupo del parlamentario de Movimiento Ciudadano queremos secundar que sea sometido de urgente y obvia resolución. Discrepamos del antecesor, ya que en este caso sí se cumple con la gravedad de urgencia. La urgencia viene del tema de tiempo. La ley de amparo marca claramente que son los términos fatales. Si nos animamos a enviar a la Comisión de Justicia, que en la práctica se resuelve a finales de septiembre, evidentemente va a fenecer el derecho de Hacienda de ampararse. Por lo tanto, sí se cumple
una urgente y obvia resolución simplemente por el carácter del tiempo. Acompañamos al gobernador Corral en Chihuahua, en Saltillo, en Monterrey. Nos consta el trabajo y esfuerzo y le pedimos a la soberanía, no vamos a resolver, eso le va a competir a un tribunal colegiado. Aquí simplemente se va a exhortar a la Secretaría de Hacienda que sin color acuda a la instancia correspondiente. Es cuanto, presidente. Sí. Senador Madero. Sonido en su escaño, por favor. Gracias, presidente. Con el ánimo de encontrar una solución, hemos encontrado en la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena y con Cruz Pérez Cuellar que el turno sea no a una comisión porque sería demasiado dilatado y totalmente fuera de lugar, sino que se turne a la Jucopo y que la Jucopo se pronuncie en su próxima sesión del martes de la semana entrante y con eso pudiera salvarse el trámite. Entiendo con esto que se desiste de la urgente resolución y simplemente pide que el turno sea a la Junta de Coordinación Política en virtud de que no están constituidas aún las comisiones correspondientes. El senador Manuel Añorbe está de acuerdo con ello. La bancada del PRI está de acuerdo. Muy bien. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Nubia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta al equipo de transición designado por el presidente electo a desistirse de la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Adelante, senadora. Muy buenas tardes. Con su permiso, presidente. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros senadores. El Gobierno de la República se ha enfocado en lograr una mejor conectividad del país. En el transporte aéreo, dichos esfuerzos propiciaron una oferta de servicio de mejor calidad y costos más competitivos e incrementaron las operaciones y la cobertura de la aviación nacional y la penetración de mercados internacionales. En el Plan Nacional de Infraestructura 2012-2018 se contemplaron compromisos de gobierno, ampliaciones y modernizaciones aeroportuarias, con la finalidad de dar respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios de conectividad en el país. En este marco, una de las principales y de los principales proyectos de la actual administración es la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde hace más de 20 años se ha necesitado construir un nuevo aeropuerto para impulsar el crecimiento del país, ya que el actual aeropuerto de la Ciudad de México presenta una fuerte saturación, lo que genera el atraso en los vuelos, rutas ineficientes y altos costos de operación. Sobre el proyecto del nuevo aeropuerto es importante hacer las siguientes consideraciones. Ha sido estudiado por MITRE, por el organismo especializado de la ONU para promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional, por la Asociación del Transporte Aéreo Internacional, por la UNAM, por el Instituto Politécnico Nacional y diversos especialistas en aeronáutica, geotécnicos, hidrológicos y de viabilidad, con el fin de analizar dónde sería el mejor lugar, con mejor ubicación, con mejor capacidad de crecimiento y que satisfaga el desarrollo económico y turístico que presenta México. Mitre sostiene que no puede funcionar al mismo tiempo el actual aeropuerto y Santa Lucía. El día de ayer,
al entregar el dictamen solicitado por la próxima Administración Federal sobre el proyecto, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Academia de Ingenieros de México y la Unión Mexicana de Asociaciones de México señalaron que la solución factible, viable y confiable es continuar con su construcción. Este proyecto es de clase mundial y cuenta con que el segundo aeropuerto sería más importante al estar en operación. Es considerado ecológicamente responsable, tiene diversas certificaciones de empresa limpia, aprovecha la energía solar para generar energía y en su operación, cuando esté al 100%, el agua que va a ser utilizada será tratada. Se considera autofinanciable. La inversión pública se recuperará de los propios usuarios a través de la tarifa de uso aeroportuario y no generará ningún gasto extra ni daño patrimonial al país. La Cámara Nacional de Aerotransportes proyecta para el 2024 la generación de 1.4 millones de empleos directos e indirectos, más de los 400,000 que generaría por sí solo. Cancelar su construcción implicaría que la demanda creciente no se atienda, lo que significa renunciar al 3.3% del Producto Interno Bruto. Su cancelación tendría consecuencias jurídicas y económicas. Se perderían 60,000 millones de pesos que ya han sido invertidos. Asimismo, se tendría que cubrir costos por financiamiento, por indirectos y por insumo para las obras realizadas por un monto aproximado de 40,000 millones de pesos. Se perdería la oportunidad de desarrollo de la región oriente de la Ciudad de México, el empleo generado y el transportar 70 millones de pasajeros al año, con lo que ello implica. Por lo expuesto por el Grupo Parlamentario del PRI, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión hace un exhorto al equipo de transición designado por el presidente electo para que se desista de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que dicha acción generaría un impacto negativo en las finanzas públicas, enviaría un mensaje de incertidumbre a la inversión, implicaría la pérdida y la no generación de empleos en el oriente de la ciudad, privaría al Valle de México de la conectividad aeroportuaria requerida de cara al siglo que comienza. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Damos paso ahora, en una tercera ronda, a la presentación de las proposiciones con punto de acuerdo, y tiene la palabra el senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a revisar y, en su caso, a efectuar las modificaciones necesarias al documento de entendimiento para formalizar un acuerdo bilateral de libre comercio con México. Adelante, senador. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por lo que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores, para que revise y en su caso efectúe las modificaciones necesarias al documento de entendimiento para formalizar un acuerdo bilateral de libre comercio con México, con el fin de destacar la trilateralidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, fracción 2, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base a lo siguiente. Consideraciones. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
tiene como precedente el Tratado de Comercio de Canadá y Estados Unidos, firmado el 4 de octubre de 1988. En 1990, el bloque inició negociaciones para integrar a México y conformar un bloque económico para la región de Norteamérica. Desde que entró en vigor en 1994 el tratado, el comercio total entre los países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, pasó de 23,000 millones de dólares en 1993 a 99,764 millones hasta junio de este año. En otras palabras, en casi 25 años, el intercambio de mercancías entre los países se multiplicó 4.26 veces. Desde el punto de vista social, debemos de reconocer que no todos los mexicanos han disfrutado los avances económicos conseguidos en el TELECAN, por lo que la modernización del mismo no se está llevando a cabo, necesita hacerse pensando en el interés y las necesidades de nuestro país. En 1993, el secretario de Comercio mexicano, Jaime Serra Pucci, auguraba: el diferencial salarial con Estados Unidos y Canadá tenderá a cerrarse con el tiempo. Un cuarto de siglo después, los datos demuestran lo contrario. El salario medio real, ya descontando la inflación, apenas ha subido un 4% en el periodo, y aunque en Estados Unidos y Canadá el sueldo promedio ha crecido a una tasa inferior a la del conjunto de la economía y al retorno del capital, el diferencial del salario con los vecinos del norte se ha ampliado. Pero a la vez ha puesto a México en el mismo nivel salarial e incluso en algunas industrias por debajo de China, y aún más importante, ha supuesto un yugo para millones de trabajadores mexicanos, especialmente para aquellos que cobran un salario mínimo, 80 pesos al día, que es 4.5 dólares por día, uno de los más bajos de América Latina. Y a pesar de todo, aun cuando el artículo 2206 del tratado señala que un país puede retirarse de él con solo dar aviso a las demás partes con 6 meses de anticipación, para México el costo podría resultar muy grave. Se correría el riesgo de una caída en el flujo de capitales externos que pondrían en peligro la viabilidad económica y financiera del país. Hoy se tiene que evitar que Estados Unidos acabe con el tratado y México debe continuar negociando de manera trilateral. A pesar de sus claroscuros, el comercio entre los países miembros creció 128%, es decir, pasó de 197,000 millones de dólares a 676,000 millones. Es decir, el comercio entre los países miembros del TELECAN creció 128%. El bloque, conformado por una población de 444 millones de habitantes, comercia más de 2,000 millones por minuto y al día mueve trilateralmente 2,800 millones de dólares, de acuerdo con el último dato disponible de la Secretaría de Economía. Es necesario que el tratado se mantenga para que la región no pierda dinamismo, pero tenemos que insistir en la necesidad de modernizarlo. No tener un TELECAN trilateral implicaría modificar el marco legal bajo el cual se han generado relaciones comerciales de inversión y de intercambio de capital humano. Hay que recordar que el Congreso norteamericano autorizó al gobierno norteamericano a negociar trilateralmente. Esa es la resolución del Congreso norteamericano. Bajo este contexto, desde el Senado de la República expresamos nuestra preocupación porque esta soberanía no cuenta con información amplia y clara. Inclusive está en duda la existencia de este documento, entendimiento para formalizar un acuerdo bilateral de libre comercio con México, que debería estar firmado entre los representantes de los gobiernos de Estados Unidos y México, la cual ha sido vertida a cuentagotas a través de los medios de comunicación. Es sabido que Estados Unidos plantea en sus objetivos eliminar el capítulo 19 referente a controversias, con lo cual exportadores mexicanos, canadienses y estadounidenses no tendrían la opción de recurrir a un panel binacional para defenderse de la imposición de cuotas en sus envíos, por supuesto subsidios a la producción o dumping, práctica que radica en vender en un mercado extranjero productos por debajo de sus precios locales. Tenemos que modernizar el artículo 19
para ofrecer mejores mecanismos de defensa frente a la imposición de cuotas a los envíos de un país integrante del tratado u otro integrante. Tenemos que tener un esquema de acuerdo para dirimir controversias en todos los temas, inversionistas, estados y Estado-Estado, capítulo 19. Punto de acuerdo que se somete a consideración de este Pleno. Primero, el Senado de la República llama respetuosamente a comparecer a los titulares de la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores ante esta soberanía para explicar a detalle este acuerdo de entendimiento que llevará a la firma de un acuerdo comercial. Segundo, el Senado de la República exhorta a las comisiones de Economía y Relaciones Exteriores para que revise y en su caso efectúe las modificaciones necesarias al documento de entendimiento para formalizar un acuerdo bilateral de libre comercio con México, con el fin de garantizar la naturaleza trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entendimiento. Tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores para que analice la viabilidad de fortalecer el capítulo 19 a fin de construir una herramienta jurídica acorde a las necesidades de nuestro país para enfrentar los diferendos y controversias comerciales con Estados Unidos y Canadá, que sea respetuosa de los intereses y legislaciones de los tres países. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la mesa directiva de esta soberanía para constituir una comisión de acompañamiento con el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores para la inclusión de Canadá a las negociaciones y garantizar la trilateralidad del acuerdo. Este documento está suscrito por el senador Alejandro Yáñez del Partido del Trabajo, por Miguel Ángel Mancera del PRD, por la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del Grupo Parlamentario del PAN, por el diputado Raúl Cacho Cue del Partido Verde, por el diputado Rafael Moreno Valle del Partido Acción Nacional, por el diputado Samuel García del Partido Movimiento Ciudadano y por el senador Miguel Osorio Chong del Partido del PRI. Y está también suscrito por nuestro compañero senador ministro Héctor Velasco de Morena. Es cuanto, señor presidente. Este es el documento que se consensuó y que se firmó por todas las fracciones parlamentarias. Quiero agradecerle a todos los coordinadores su voluntad para aprobar por urgente y obvia resolución este documento, que es importante porque si las negociaciones se van a finiquitar a finales de este año, de este mes, perdón. Su tiempo ha terminado, senador. Que tengamos este documento aprobado para que se pueda tener efectos. Gracias. Gracias. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Permítame. Estamos en plena votación. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Muchas gracias. Senadora Beatriz Paredes, adelante. Señor presidente, a título personal, pero reflejando una preocupación de fondo, los resolutivos son de diferente rango. Personalmente tengo alguna preocupación por el resolutivo que considero no es de urgente y obvia resolución, pues la propia redacción del resolutivo dice que se turne a las comisiones X y Y para que se haga una revisión y se procure la integración de Canadá en este concepto trilateral. Entonces me parece que unos resolutivos son de urgente y obvia resolución y quizá
por ser una primera lectura, la Asamblea los votó en conjunto, y otros resolutivos suponen un turno a las comisiones específicas. Me parece que es posible hacer la diferenciación de los resolutivos sin que uno de los temas de fondo, que es la posible presencia del secretario de Economía para que profundicemos en el conocimiento de las características del acuerdo, se resuelva de urgente y obvia, y el resolutivo que señala túrnese a las comisiones para que vean, etcétera, tenga ese tratamiento. Recogemos su propuesta, senadora. Vamos a votar por separado cada punto. Son 4 puntos distintos. Vamos a hacer lo siguiente. Someteremos a votación punto por punto, y si hay algo que decir, inscribiremos a un orador. Si hay uno en contra, lo inscribiremos, y por lo tanto uno a favor. Nada más. Y pasaremos a votar cada uno de los puntos. Sonido en el escaño de la senadora, por favor. ¿Es su escaño? Gracias, presidente. Nada más para comentar que tengo una propuesta en el mismo punto, por lo cual pediría mi participación en tribuna. A ver, vamos a ceñirnos al procedimiento. Se presentó de acuerdo al orden de las propuestas con punto de acuerdo, esta, en el orden del día, es la que vamos a discutir. Puede inscribirse usted para hablar en contra o a favor. Correcto. Pero el que vamos a discutir es este. Ok, muy bien. Vamos a ir punto por punto. Primero, el Senado de la República llama respetuosamente a comparecer a los titulares de las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores ante esta soberanía para explicar a detalle ese acuerdo de entendimiento que llevará a la firma de un acuerdo comercial. Pregunta esta presidencia si existe algún orador en contra. Adelante, senadora Alejandra Reynoso. Gracias, presidente. Por procedimiento, lo que ahora procedería sería hablar o la manifestación de los grupos parlamentarios en torno al punto que se ha presentado, y en determinado momento hacer las propuestas, y al final entonces vendría la votación de cada uno de los puntos. Porque lo que ya aprobábamos es si era de urgente y obvia. Lo que ahora correspondería es la participación de quienes queremos hablar a favor, y si hubiese alguna participación que quieran hacer en contra, y hacer los ajustes para la aprobación de los resolutivos. Anuncié cuál sería el procedimiento. Punto por punto lo vamos a someter. Punto por punto preguntaremos si hay alguien en contra. Si hay alguien en contra, lo anotaremos y anotaremos a alguien a favor. Ese será el procedimiento que vamos a seguir. Senadora Ruiz Massieu. Sonido en el escaño de la senadora. Gracias, presidente. Confieso que yo en estas 2 sesiones me ha resultado difícil seguir el reglamento que se ha estado aplicando, y como estoy ligeramente confundida, le solicitaría respetuosamente si puede instruir a la Secretaría para efectos de conocimiento y de clarificarme a mí. Entiendo que a lo mejor el resto de la Asamblea está perfectamente clara. Puede volver a leer los 4 resolutivos y después retomar el procedimiento en el momento en el que esté, que insisto, estoy un poco confundida respecto a cómo se está aplicando el reglamento. Pero para tener claridad de los 4, y entiendo que después usted procederá a someter uno a uno a votación, pero para tener esta claridad. Vamos a leer los puntos y procedemos. A ver, senador Cepeda. La solicitud de nosotros se plantea un tema que pone a debate un asunto en lo general y tiene varios resolutivos.
debería de existir la oportunidad, o lo que solicitamos es la oportunidad, de que podamos dar nuestra postura en torno al tema en lo general. Y ya cuando pase a la discusión en lo particular de un artículo o artículo por artículo, podremos o no estar de acuerdo en alguno de ellos. Pero lo que está solicitando el Grupo Parlamentario del PAN es poder pasar a establecer la postura del tema en lo general previo a que se pase a la votación en lo particular. Correcto. Vamos a escuchar entonces los 4 puntos para que lo tengan claro todos los senadores y senadoras. Después abrimos la discusión en general y anotamos a los senadores y senadoras que deseen participar y después votamos punto por separado. Secretaría, ¿puede usted dar lectura a los 4 puntos propuestos por el senador José Narro? Con gusto, señor presidente. Primer punto. El Senado de la República llama respetuosamente a comparecer a los titulares de las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores ante esta soberanía para explicar a detalle ese acuerdo de entendimiento que llevará a la firma de un acuerdo comercial. Segundo punto. El Senado de la República exhorta a las comisiones de Economía y Relaciones Exteriores para que revise y en su caso efectúe las modificaciones necesarias al documento de entendimiento para formalizar un acuerdo bilateral de libre comercio con México con el fin de garantizar la naturaleza trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.